Bienvenido a Speedmatch, tu plataforma para hacer match con personas preparadas para la vida. Hoy te traigo 7 juegos súper divertidos y efectivos para que puedas romper el hielo y conocer mejor a alguien. Los puedes probar en distintos ámbitos una vez has abierto la conversación. Pruébalo en una conversación casual, en una primera cita o incluso en un speed dating. Los juegos te permitirán surfear en las olas sin miedo a caerte de la tabla. Quédate hasta el final porque te prometo que el último juego es una auténtica tuneladora para romper barreras. ¡Vamos a ello! Si tu vida fuera una película, ¿cómo se iba a llamar? No hace falta que te lo pienses mucho. Suéltalo, dale un toque gracioso y divertido, con naturalidad. Uno se le puede ocurrir, mi vida sería Rápidos y Confundidos, porque todo el mundo va demasiado rápido y no entiendo nada. La otra persona podría decir, la mía sería el diario de Bridget Jones, pero sin final feliz todavía. ¿Por qué funciona? Lo primero, porque la otra persona se sumerge en las palabras, en su creatividad. Está recreando a esa persona en su mente y le está dotando de una experiencia única, ayudando a empatizar con sus emociones. Por ejemplo, el diario de Bridget Jones sería una película sin más, pero al añadir un final feliz, se crea todo un campo de exploración y, por cierto, abre las puertas a que lo descubras. ¿Qué se escueta la chica o el chico en palabras y te responde con una película de la cartelera? Pregúntale, ¿qué le hace especial a esa película? Recuerda, a ti no te importan sus datos, a ti te importa llegar a dominar su universo interior. De ahí puedes conectar con qué banda sonora le gusta, con sus efectos especiales, qué es lo que le provoca, etcétera, etcétera. Conoce su mapa. El juego de las 2 verdades y una mentira. Cada persona dice 3 afirmaciones sobre sí misma. Una de ellas es falsa. La otra persona tiene que descubrir cuál es esa mentira. Ejemplo. He trabajado de actor porno. He viajado por más de 20 países con solo una mochila de 7 kilos. O la última. Odio todo lo que sea dulce. ¿Por qué funciona? Rápidamente y sin forzar demasiado, descubres cosas sorprendentes de la otra persona. Genera momentos divertidos cuando intentas adivinar la mentira. Te permite escuchar momentos clave, por donde puedes progresar la conversación. En caso de fallar, te propongo un reto extra. Tienes que contar un dato curioso sobre ti como castigo. El test de los colores. Si fueras un color, ¿cuál color serías y por qué? Es un juego que en cada color tienes un significado implícito, así que puedes improvisar un análisis. Por ejemplo, azul, eres tranquilo e inteligente como un delfín en el mar calmado. Rojo, llevas la pasión en la sangre, eres pura energía, el alma de la fiesta descontrolada. ¿Cuál es la razón de por qué funciona este juego? Porque es sencillo y rápido, sin contraindicaciones. Es como untar mantequilla, todo va rodado. Te ayuda a hacer preguntas sobre personalidad y gustos. Sobre todo, al igual, recrea un mundo sensorial que hace que te vea una persona más próxima, alguien a la que le deseas poder continuar con la conversación. Juego del superpoder. ¿Cuál es tu superpoder? Si pudieras tener uno, por un día, ¿cuál elegirías? Vamos a poner ejemplos. Por ejemplo, ser invisible para escuchar los secretos y los chismes de los demás. O por ejemplo, algo como más creatividad. Le soltamos leer la mente para saber si esta cita va bien o es un completo fracaso. Eso funciona porque te permite conocer los deseos y las aspiraciones de la otra persona.
Se crean respuestas divertidas o profundas según la dirección que va tomando la conversación. La regla de los 5 segundos. Menciona 3 cosas que te hacen reír. Dime 3 lugares a los que quieres viajar. Di 3 cosas que nunca harías en una cita. Si pasan los 5 segundos y no te ha respondido a alguna de esas preguntas, le metes un mini reto, como por ejemplo cantar una canción ridícula que se te ocurra. ¿Cuál es el gancho, lo que te posibilita? La espontaneidad, sin filtros, ayuda a que en muy poco tiempo descubras la personalidad de la otra persona. Escoge entre 2 opciones. Una, la otra persona tiene 2 opciones que tiene que descartar una de ellas. Por ejemplo, playa o montaña, típica. Pizza o sushi. Cita online o cita presencial, etcétera, etcétera. Después de cada una de las preguntas, puedes añadirle un porqué. Así vas a conocer más detalles de su elección. ¿Por qué funciona? Te permite conocer gustos y hábitos sin necesidad de preguntas aburridas. Se adapta según el tipo de conversación. Esto es como el comer. Le puedes poner un poco de picante en función de si la chica o el chico dan más de sí. De todas formas, yo te recomendaría que seas atrevido. No te cortes. Eso les gusta. De hecho, en Speedmatch tenemos un juego muy parecido con los picantes, que si quieres practicar, abajo tienes un enlace donde ir directamente a esos eventos de chicas y chicos con mucho juego. El juego del destino, juego potente y radical para romper el hielo. Voy a adivinar tu futuro en 10 segundos. Elige un número del 1 al 5. En este juego tienes que ir preparado desde casa, porque en cada número tienes que darle una respuesta graciosa. Por ejemplo, 1. Te veo a alguien increíblemente sexy. Espera, ese soy yo. 2. Voy a encontrar el amor. Vas a encontrar el amor en el supermercado. Veo que llevas un carro lleno de piñas. 3. Tu futuro es brillante si compras entradas para el Speedmatch de este mes. 4. Vas a recibir un mensaje misterioso en 5 minutos. Será de alguien muy especial que has conocido esta noche. O 5. Te harás millonario después de contar con una cita muy incómoda. Funciona porque rompe el hielo y le sacas carcajadas a la otra persona, le quitas la tensión y le dejas una muy buena impresión. Te ve como una persona creativa, no hay nada por aquí, no hay nada por allá, todo está de frente. Bien, aquí tienes los 7 juegos para romper el hielo y conocer a alguien interesante. ¿Cuál te ha gustado más? Déjame en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete al canal, activando la campanilla para más contenido y especial, citas y relaciones. Y recuerda, si estás en Barcelona y quieres vivir una experiencia única para conocer solteros o solteras de una forma divertida, únete a Speedmatch. Tienes también el enlace de nuestros eventos aquí abajo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, Matcher.